Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este programa de televisión online que quincenalmente emitimos a través de la página web de Cuida tus encías, cuidatusencías.es, y también a través de el canal de YouTube y de sus redes sociales. El objetivo básicamente de este proyecto, insisto, de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración es generar una cultura en torno a la salud de nuestra boca, visualizar las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya saben aquel lema que solemos hacer nuestro de la salud empieza por la boca. Pues queremos generar contenidos de salud con los mejores, con los profesionales sanitarios que más saben de esto, los que están bajo el paraguas de la Sociedad Española de Periodoncia, de SEPA. Hoy vamos a hablar de las encías retraídas, de cómo van desapareciendo en algunos casos. Lo haremos con el doctor David Palombo, que nos está esperando, pero antes yo les tengo que recordar dos cositas. La primera, que pueden suscribirse a nuestro newsletter o escaneando este código QR, acercando ahora en estos segundos que yo les estoy dejando su móvil, automáticamente van a poderse dar de alta en el newsletter y recibirán puntualmente todas aquellas informaciones que subamos a la página web, www.cuidatusencías.es. En esa página web, un grupo de periodistas trabaja mensualmente para que ustedes tengan la mejor información, la última información relacionada con la salud de sus encías, con la salud de los dientes, de la boca, de la lengua en general y todo lo que pasa en nuestra cavidad oral. La segunda, que hacemos una pequeña pausa, un pequeñito consejo y una recomendación de uno de nuestros patrocinadores y enseguida vamos con la materia del día. Este es el compromiso de Dentaid. Porque sabemos que tener o no una boca sana lo cambia todo. Con nuestra boca nos expresamos, creamos vínculos, descubrimos nuevas sensaciones, saboreamos lo que más nos gusta y le sonreímos a la vida. Una vida que puede ser más saludable si cuidamos nuestra boca. Porque lo que pasa en su interior afecta a nuestra salud general. Y esto debería saberlo todo el mundo. Saber que necesitamos las mejores soluciones y productos para cuidar más y mejor la salud bucal. Pero todavía hay mucho por hacer. Por eso en Dentaid queremos ir un paso por delante. Estamos al lado de los profesionales y de la sociedad para concienciar sobre la importancia de mantener una boca sana. Cada día nos hacemos nuevas preguntas que nos ayudan a encontrar nuevas soluciones para mejorar la salud bucal de las personas en cada etapa de la vida. Y buscamos las respuestas, investigando e innovando para crear productos y servicios avalados por la ciencia. Porque cada persona es única, cada momento es único y cada boca también. En Dentaid tenemos un propósito: promover y mejorar la salud bucal de las personas durante toda la vida. Dentaid. Oral Health. Better Life. Pues lo prometido es deuda. Es un honor para este espacio, para Cuida tus encías, recibir a David Palombo. David, muy buenas tardes y bienvenido a Cuida tus encías en directo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un gran placer y un honor. Gracias a ti, que sé que además la agenda en el día de hoy es complicada y has sacado un huequecito para crear cultura de la boca, para crear esa necesidad de información que tenemos todos. Hoy vamos a hablar de las encías retraídas y me gustaría empezar por el principio, preguntándote por lo básico, ¿no? ¿Qué es exactamente una encía retraída o que se retraigan las encías? ¿A qué nos referimos? Pues es una pregunta muy buena, Ángel. La verdad que hay muchas condiciones clínicas que se pueden asociar a una retracción de las encías. Algunas de ellas son muy comunes y no son patológicas, otras pueden estar relacionadas a las enfermedades, pero el denominador común que tenemos cuando hablamos de encías retraídas es una exposición de la raíz del diente en el entorno bucal, lo que normalmente no debería de ocurrir. O sea, nosotros normalmente tenemos dientes que están compuestos por una raíz y por una corona, y lo que tendríamos que ver fuera de la encía es simplemente la corona del diente.
Lo que pasa es que en múltiples condiciones clínicas, primariamente asociadas al tener una encía muy fina, y esto es simplemente genética en cierta componente, y muchas veces también en casos de malposición dental, que también es una condición extremadamente prevalente en la población, pues en aquellas condiciones y sobre todo cuando tenemos varios factores conjuntos uno con el otro, podemos tener una retracción de la encía y podemos observar que efectivamente la raíz del diente se expone en la cavidad oral. Y por lo tanto, cuando sonreímos, en algunos casos incluso enseñamos en nuestra sonrisa estas encías, estas raíces expuestas. David, ¿y esto ocurre por la edad o, como bien indicabas ahora, parece que siempre puede haber algún problema médico detrás o genético detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, este también es otro tema seguramente interesante. Lo primero, antes de todo, las recesiones gingivales no representan de por sí algún tipo de patología. Un paciente puede tener una boca perfectamente sana, incluso si tiene múltiples recesiones gingivales. Ahora, sí que hay ciertas condiciones clínicas, incluso patológicas, como la periodontitis, que asociándose a una pérdida de inserción del diente, o sea, una pérdida de los tejidos de soporte que establecen las raíces dentales, pues a largo plazo puede excitar en el desarrollo de una migración de la encía hacia arriba o hacia abajo, dependientemente de la arcada, y por lo tanto vemos de vez en cuando pacientes afectados por la enfermedad clave de la periodoncia, que obviamente es la periodontitis, y que tienen recesiones gingivales. Pero, y esto es un tema extremadamente común con los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen una recesión gingival acude a consulta porque tiene miedo de perder el diente. Y esto, como dice un muy buen amigo y compañero mío, usted puede tener una vida feliz o infeliz que sea, independientemente de que tenga la recesión gingival. Ahora, sí que obviamente cuando empezamos a tener una pérdida de tejido muy importante, no debido a una enfermedad, sino debido simplemente a porque la encía es muy fina, el diente puede estar mal posicionado en algunas condiciones y podemos tener algunos factores precipitantes, como por ejemplo una técnica de cepillado agresiva o la presencia de restauraciones protésicas que entren en contacto con el margen del diente o incluso unos impastes de vez en cuando que pueden desencadenar un contexto por el que el paciente ya tenía cierta predisposición, pues sí que podemos desarrollar esta migración de la encía. En estas condiciones, seguramente la componente más importante es la componente estética, pero sí que en casos limitados, cuando la recesión es muy severa, aunque de por sí la recesión no sea una enfermedad, puede complicar el mantenimiento de la higiene del paciente. Porque puede ser muy complejo de mantener perfectamente de limpio un diente, sobre todo en caso de recesiones aisladas. O sea, un único diente tiene una recesión muy grande y los dientes de al lado tienen muy poca recesión o no tienen recesión. Es una situación que observamos típicamente en los incisivos inferiores. Pues sí que en estos casos, aunque de por sí la recesión gingival no representa una enfermedad, puede evolucionar hacia una acumulación de placa dentaria justo en la zona donde tenemos la recesión, porque para el paciente es muy difícil cepillar esta zona, lo que puede evolucionar en el desarrollo de una inflamación, lo que nos puede llevar a tener una evolución patológica de la recesión de por sí. Pero es muy importante aclarar este tema, que no está de por sí de algo que va a hacer perder el diente al paciente. Sigamos, si te parece, David, hablando un poco de las causas y aprovechemos que también este espacio lo hacemos para desmontar falsas informaciones o falsos mitos. El enjuague con el cepillo, el ser más menos agresivo, el agresivo no está bien, pero el ser menos agresivo, ¿tiene que ver a lo mejor con poder dañar una encía y retraerla o no? A ver, ha habido muchísimo debate sobre este tema y en particular, hace muy pocos años, en el año 2018, se ha publicado la nueva clasificación, que es la actual clasificación que usamos hoy en día para las enfermedades periodontales y periimplantarias,
Y justo todos los líderes de opinión más importantes del mundo se han encontrado para encontrar un consenso sobre unos criterios diagnósticos y sobre los factores asociados a estas enfermedades y condiciones. Y pues efectivamente, mirando a la literatura científica, no hay una evidencia contundente de que cepillarse los dientes de cierta manera se asocia al desarrollo de una recesión gingival. Sin embargo, la experiencia clínica de muchísimos de nosotros que diariamente nos dedicamos a esto es que claramente la adopción de una técnica de cepillado agresiva, sobre todo cuando el paciente utiliza una técnica manual con un cepillo duro, por lo tanto no tiene ninguna medida objetiva de cuantificar la fuerza que está aplicando durante el cepillado, pues típicamente es un contexto que puede promover el desarrollo de una recesión en un paciente que ya obviamente tenga algunas condiciones que favorezcan la recesión. Pacientes otra vez con encía muy fina y pacientes típicamente con dientes mal posicionados. Lo que típicamente aconsejamos hoy en día en la clínica diaria es la adopción de un cepillo eléctrico, no tanto porque el cepillo eléctrico de por sí proteja más frente al uso de un cepillo manual, sino porque la grandísima mayoría de los cepillos eléctricos hoy en día tienen un sensor de presión. Por lo tanto, el paciente pasa de una evaluación subjetiva de la fuerza de aplicación durante el cepillado a un instrumento objetivo que cuantifica la fuerza con la que estamos cepillando, es que nos dice, oye, apreciamos mucho el entusiasmo en limpiarse los dientes, pero con cuidado, porque no hay que pasarse con la fuerza de aplicación. Y la primerísima cosa que hacemos en todos los pacientes que tienen recesiones es asegurarnos de que sus maniobras de higiene no sean dañinas por los tejidos periodontales, porque da igual el tratamiento que vamos a realizar, que sea un tratamiento quirúrgico, que sea simplemente monitorizar el cuadro clínico, si no solucionamos una potencial concausa de la recesión, seguramente no vamos a ser exitosos. Esto vale típicamente por el uso de un cepillo con técnica agresiva. También, en casos aislados, puede valer con el uso de la seda dental. Hace falta un entrenamiento correcto para el uso de la seda dental, porque muchos pacientes simplemente pagan la seda dental intentando superar aquella resistencia que se encuentra en el punto de contactos, en el punto entre diente y diente, a superar esa resistencia y acaban dañándose la encía. Por lo tanto, es extremadamente importante que la higienista dental, que obviamente es un poco el personal trainer del paciente en términos de higiene oral, vaya monitorizando que el paciente sea capaz de utilizar estos instrumentos de higiene oral y le da ya todo el soporte que necesita, metiéndose los dos enfrente de un espejo y entrenando sobre el uso de estos instrumentos para evitar que se conviertan en algo dañino. Totalmente, David. Como te decía al principio, este proyecto va dirigido a la sociedad en general. ¿Cómo podemos detectar que estamos teniendo un problema de las encías? Es decir, ¿qué señales nos deben hacer sospechar? Decir, ojo, que esto yo no lo veo como debería de ser, voy a ir a mi profesional de la salud y le voy a preguntar. ¿Cuáles serían un poco esas señales de alarma? Por supuesto, Ángel. Pues si hablamos en concreto de recesiones gingivales, seguramente yo diría los 2 o 3 puntos más importantes son, en primer lugar, darse cuenta que está progresando el cuadro clínico. O sea, yo me doy cuenta todos los días cuando me limpio los dientes que hace 6 meses tenía una pequeña exposición radicular en un diente y poco a poco, dentro de un tiempo bastante reducido, me doy cuenta que se me está exponiendo más y más y más superficie radicular, o sea que mi recesión está progresando. Eso típicamente es un indicador de que por lo menos hay que hacer una evaluación con un especialista. Obviamente tenemos también el desarrollo de inflamación localizada, que va de paso a paso con la dificultad de mantener una higiene óptima en los dientes afectados por recesión, y esto es muy común que pase en incisivos inferiores o también cuando desarrollamos recesiones en molares. Típicamente en los molares superiores tienen una raíz mesial, el molar superior tiene 3 raíces y 2 raíces en el lado externo.
La raíz anterior, que nosotros dentistas llamamos la raíz mesial, típicamente está bastante hacia afuera en comparación con las raíces adyacentes. Y desarrollar una recesión en esta zona, que típicamente no tiene una valencia estética muy importante, sí que puede ser problemático cuando la recesión empieza a ser importante, porque es una zona que el paciente no nota mucho y donde puede tener dificultad luego en el desarrollo de una higiene correcta. Por lo tanto, si siempre hemos tenido una recesión y de repente nos damos cuenta que nos sangra la encía cuando cepillamos en la zona donde teníamos la recesión, pues esto sí que seguramente es otro punto que nos debería llevar a hacer una evaluación especialística, seguramente. Y tercer punto, que también es importante, es el caso en el que el paciente desarrolle hipersensibilidad dentinaria, que es aquella condición en la que el diente que se ha expuesto excesivamente a la cavidad oral por la presencia de la recesión empiece a tener un exceso de sensibilidad, típicamente estímulos térmicos. Estoy viviendo algo frío y de repente noto una sensibilidad muy importante en este diente. Es una de las principales causas por las que los pacientes acuden a consulta pidiendo una evaluación y muchas veces por las que eligen realizar una cirugía de corrección de la recesión. Aquí también entramos en un tema muy, muy debatido, porque sí que somos o podemos ser muy eficaces en la resolución de las recesiones gingivales con algunas intervenciones que entran dentro del campo de la cirugía mucogingival, o sea, un conjunto de técnicas que nos permite de reconstruir la encía que falta en aquellas zonas donde tenemos la recesión gingival. Sin embargo, no siempre, aunque conseguimos recubrir el diente con una encía nueva, no siempre conseguimos eliminar al 100% la hipersensibilidad. Y es aquí que también tenemos que establecer una estrategia conjunta en la que, por un lado, consideramos la posibilidad de tratar el diente a nivel quirúrgico, pero sí que podemos utilizar un abanico muy amplio de instrumentos para quitar la sensibilidad del diente que se pueden aplicar diariamente en casa y que pueden ser el nitrato potásico, como muchísimos otros productos que podemos recetar a nuestros pacientes y que se puedan aplicar de una forma tópica, incluso antes de la cirugía mucogingival, para empezar a bajar la sensibilidad de estos dientes. Porque ¿qué consecuencias tiene, David, el hecho de que no tratemos esa retracción de las encías, que le dejemos correr al tiempo y que pase el tiempo? ¿Qué puede pasar? Pues la poca información que tenemos en la literatura científica mirando los estudios a muy largo plazo, concretamente hay un estudio de un clínico italiano que evalúa a sus pacientes a lo largo de 20 años y ha hecho, se llama el doctor Agudio, ha hecho un estudio muy interesante en el que compara casos donde se han tratado las recesiones y casos donde no se han tratado las recesiones. Pues típicamente una recesión que no se trata es una recesión que tiene cierta tendencia a progresar a lo largo del tiempo. Ahora, hay que tener cuidado con el significado clínico de esta progresión. Si es una progresión que es muy lenta a lo largo de los 20 años y un paciente que tiene 4 milímetros de recesión a lo largo de 20 años acaba con 6 milímetros de recesión en completa ausencia de síntomas, en completa ausencia de ninguna dificultad en mantener una higiene correcta, pues podemos perfectamente mantener la recesión controlada a lo largo del tiempo. Cuando tenemos una progresión mucho más rápida, y esto pasa de vez en cuando en algunos pacientes, típicamente pasa en los pacientes que han hecho ortodoncia, pacientes que han expandido la arcada dental para solucionar una ausencia de alineamiento dental. Típicamente los dientes se han redistribuido sobre un arco más amplio y por lo tanto, a lo largo del tiempo, tras el completamiento de la ortodoncia, típicamente se desarrollan unas recesiones y estas recesiones pueden tener un patrón de progresión bastante más rápido. Pues en aquellos casos sí que tendríamos que tener un poquito más de cuidado y el especialista que evalúe el paciente tiene que intentar establecer un pronóstico de la recesión, o sea, evaluar qué probabilidad de progresión tenemos y cuál es el mejor momento para tratar la recesión.
Dicho esto, si la recesión está en una zona no estética, que el paciente no es en su día y que al paciente no le molesta, es los pacientes y dar tranquilidad a los pacientes y explicarle que esta condición no representa un riesgo de pérdida del diente de ningún tipo. Y por lo tanto el tratamiento se realiza primariamente o por una exigencia estética del paciente, que simplemente no está contento con una sonrisa que enseña mucha superficie radicular, o por un tema de hipersensibilidad, o en casos muy limitados, por una dificultad localizada en mantener una higiene adecuada. Luego sí que cada especialista tiene que tener una conversación muy abierta con el paciente de tipo estratégico. O sea, si sabemos que la recesión gingival que tenemos hoy y que es una recesión de tamaño limitado, tiene cierta posibilidad de progresión a lo largo del tiempo, puede ser que sea vantajoso tratarla hoy con una intervención relativamente sencilla y no se puede hablar de mínima invasión en la mayoría de los casos porque sigue un mínimo rango de invasión siempre se aplica, pero podemos decir de baja invasión frente a esperar que la recesión progrese de una forma importante y que quizás en 10 años el paciente se tenga que someter a una intervención más compleja, con menor predecibilidad y con invasión más alta. Dicho esto, es el paciente, bajo mi punto de vista personal, que siempre tiene que elegir efectivamente si quiere solucionar el tema de las recesiones o menos. Te estoy escuchando desde el principio hablar de tratamiento, ahora mismo lo acabas de mencionar una vez más. ¿Cómo se trata? Imagino que tenéis un montón de herramientas para tratarlo, pero para que nos quede el concepto claro a los pacientes que tengamos esto, ¿qué nos vais a ofrecer en la clínica para poder tratar este problema? Por supuesto, pues hay, como podéis imaginar, una cantidad, una multitud de técnicas quirúrgicas distintas. A mí me gusta principalmente repartir 3 grandes categorías de técnicas. Por un lado, hay unas técnicas que simplemente se basan en realizar colgajos locales, lo que significa que vamos a movilizar la encía que está localizada o bien al fondo de la recesión, lo que nosotros dentistas llamamos apicalmente, o bien al lado de la recesión, y vamos a movilizar esta encía para recubrir la recesión. Estas son técnicas de colgajos locales que se pueden o bien avanzar coronalmente, o sea, subir hacia la corona del diente, o bien desplazar lateralmente, y que en algunos casos de por sí pueden ser unas técnicas muy eficaces que tienen un seguimiento en la literatura científica muy largo. Hablamos de estudios con más de 20 años de historia detrás hoy en día, y que de por sí en muchos casos de recesiones de tamaño no particularmente importante y con tejidos de buena calidad pueden ser ya una solución muy eficaz. La segunda categoría, que con mucha diferencia es la que más se utiliza hoy en día, es el uso de injertos gingivales del propio paciente, o sea, la toma de mínimas cantidades de encía desde el fondo del paladar del paciente, que como bien sabemos es el tejido más fuerte que tenemos en boca, porque es el tejido que diariamente está en contacto con la comida, es un tejido que genéticamente tiene una información muy fuerte frente a su capacidad de enfrentarse a estímulos térmicos, estímulos químicos, traumas. Por lo tanto, típicamente recuperamos una mínima cantidad de tejido desde el fondo del paladar y la trasladamos en la zona receptora. Aquí se abre un mundo de opciones distintas sobre cómo manejar el injerto y cómo manejar el tejido alrededor del injerto. Hay técnicas en las que se recubre completamente el injerto, hay técnicas en las que se expone el injerto a la cavidad oral, hay técnicas conjuntas en las que parte del injerto se queda completamente por debajo de la encía circundante a la recesión y una pequeña parte del injerto se queda expuesta. Y aquí, por décadas, investigadores de altísimo prestigio se han confrontado uno con el otro intentando buscar cuál es la técnica mejor. La verdad que hoy en día aún no hemos llegado a una conclusión definitiva, seguramente. Muchos clínicos adoptan una técnica específica en base a sus preferencias personales, a
el background que han seguido, a los maestros que han tenido. La verdad es que si miramos a la evidencia que hay, muchas de estas diferencias se aplanan cuando elegimos utilizar el tejido del paciente, que es el tejido del paladar, porque el tejido del paciente es tan potente en términos de su capacidad de mejorar la calidad local de la encía, que aplana un poco todas las diferencias. Sin embargo, obviamente a los pacientes no le encanta la idea de recibir la toma del injerto palatino, aunque hoy en día sacamos injertos infinitamente más pequeños comparados con los que se sacaban en los años 70, cuando los pioneros de estas técnicas empezaron a aplicarlas. Y sí que hemos estado trabajando de una forma muy importante, incluso en nuestro grupo de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, para intentar buscar estrategias que nos permitan disminuir la molestia postoperatoria del paciente, incluso hasta evitar el uso de suturas a nivel del sitio del paladar en el que sacamos el injerto, para que la experiencia del paciente sea de algo que sea lo más sencillo posible, fundamentalmente. Y luego sí que tenemos una tercera opción en la que seguramente tenemos una enorme proyección para el futuro, que es el uso de sustitutos, o sea, el uso de biomateriales, o sea, materiales que nos ofrece la industria, que se puedan utilizar como sustitutos del injerto del paciente y que pretenden tener una performance parecida o equivalente. La verdad que hoy en día hay que decir las cosas como están y no hemos llegado aún a tener productos del comercio que tengan una performance equivalente a la del tejido propio del paciente, pero sí que si hacemos una comparación con lo que teníamos hace 10 años, ya hemos tenido una evaluación, una evolución sorprendente. Y sí que hoy en día, sobre todo por el incremento de volumen gingival alrededor de implantes dentales o en el tratamiento de recesiones gingivales de tamaño y con características favorables, ya tenemos productos que son una válida alternativa. Por lo tanto, también como investigador yo confío enormemente en que quizás si vamos a tener esta misma charla en 2035, puede ser que sí tengamos ya unos materiales que potencialmente podrán sustituir completamente el uso del tejido palatino y esto abre una enorme potencialidad, tanto para los pacientes que no van a recibir la toma del injerto, cuanto para los clínicos que van a poder utilizar toda la cantidad de injerto que requieren. Es un mensaje de esperanza y de fe, que tenemos que tener mucha fe en la ciencia y en la medicina que estáis haciendo los profesionales, que la verdad es que nos estáis salvando en muchos casos. Por terminar, David, que nos quedan muy pocos minutos, me gustaría que compartiésemos algún mensaje de esperanza, de ánimo, más allá del que acabas de comentar, ¿no? De la ciencia, ante el caso de que una persona que nos esté escuchando diga, ostras, es que me acaban de detectar una retracción o es que me estoy viendo que las encías y tal. ¿Qué mensaje de tranquilidad le darías tú, David? ¿Y qué mensaje de información? ¿Qué es lo básico que tenemos que saber? Por supuesto, pues el mensaje más importante que os puedo transmitir es que tenéis que encontrar un especialista en periodoncia en el que podáis confiar verdaderamente. Y es el especialista de confianza que os va a dar una respuesta contundente frente a si vuestra situación es algo de que preocuparse o menos. Esto no vale simplemente para las recesiones gingivales. Tener en cuenta que una multitud de condiciones que tenemos en la cavidad oral, como la periodontitis o como la periimplantitis, no son sintomáticas hasta que llegan a un estadio extremadamente avanzado. Si hay algo que yo creo podemos transmitir a los pacientes es que cuando adoptamos una actitud preventiva frente al tema de la salud oral, siempre salimos ganando, porque siempre es beneficioso y conveniente tratar un problema muy pequeño, tan pequeño que casi sea difícil de detectar, en una fase muy primordial, con una intervención muy pequeña y muchas veces incluso económicamente muy satisfactoria, frente a esperar de tener un problema muy grande que requiera una intervención muy grande y que típicamente se asocia a un Muy gasto costosa. Por lo tanto, independientemente del tema de la recesión, si molesta o no molesta, si gusta o no gusta, desarrollar una buena relación
a lo largo del tiempo con un profesional de la salud oral, con un especialista en periodoncia, con un higienista dental que pueda monitorizar el paciente a lo largo del tiempo y invertir toda la energía que podáis en intervenciones de tipo preventivo. David, ha sido un placer escucharte, muy educativa tu exposición en un concepto tan concreto como es el de las encías y la retracción de las mismas. Yo hoy he aprendido un poquito más en este camino que llevo años haciendo de la mano de SEPA. Hoy como ciudadano he aprendido que hay un montón de opciones y un montón de posibilidades. Y te agradezco públicamente que lo hayas compartido con nosotros, David. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer enorme aportar mi pequeño granito de arena en una actividad tan interesante como la que es el proyecto Cuida tus encías. Un fuerte abrazo a todo el mundo y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, David. Nos vemos pronto. Pues con lo que nos ha contado David, que ha sido súper interesante, nos vamos a quedar. Este programa quedará colgado en la página web de cuidatusencías.es, también en el canal de YouTube, ya es la 5ª temporada de este proyecto, y en las redes sociales también, en la cuenta de Instagram de Cuida tus Encías Oficial, también subiremos algunos de los mensajes claves que David nos ha compartido en la tarde de hoy. Volveremos en unos días, vamos a hablar de odontología preventiva. Hablábamos ahora hace unos escasos segundos con David de lo que es prevenir. Prevenir es curar, sin lugar a dudas, y adelantarse a que llegue el mal, pues lo reduce en gran cantidad. Así que vamos a hablar de esa odontología preventiva en unos días y les espero aquí a todos ustedes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.